Develando zonas erróneas. La historia de pueblos y países no suele ser lineal, muestra altibajos, pero no es habitual ni común que luego de que un grupo humano desarrolla ciertas tecnologías, un retroceso importante, persistente, no debido a una guerra exterior demoledora ni a una catástrofe natural, lo haga retroceder varios casilleros en el desarrollo. Quien visite Buenos Aires, ciudad, sacará la conclusión de que esa ciudad fue capital de un gran imperio desaparecido. Una gran civilización se desarrolló allí. Si observamos la historia del desarrollo, de la producción de libros, el desarrollo editorial de Argentina, la imagen impacta. Junto a España, fuimos el gran proveedor de libros de habla hispana, el país latinoamericano con menor nivel de analfabetos. Visitar el Museo de la Industria de la ciudad de Córdoba nos muestra los primeros aviones que supimos fabricar hacia 1940 y 1950. Si sabíamos hacer esos aviones hace 70 años, ¿cómo serán los que hacemos hoy? No. 2 generaciones humanas después, perdimos esa tecnología. Ya no sabemos fabricar aviones. El dique San Roque de la provincia de Córdoba fue el mayor espejo de agua embalsada del mundo realizado por el hombre a fines del siglo XIX. Han pasado más de 100 años y hoy festejamos la inauguración de un pequeño dispensario barrial. Nuestros países vecinos, como por ejemplo Chile, Brasil, nos miraban con asombro y admiración. Hoy tratamos de aprender de ellos algunas lecciones. No es habitual que ocurra esto, pero ya pasó antes. La caída de Roma en el 476 implicó incluso la pérdida de la escritura en muchas regiones del imperio, el retroceso a una edad mucho más primitiva. Recién los renacentistas del siglo XIV, XV redescubren el grado de avance tecnológico y cultural previo al impacto de ese meteorito histórico que fueron los bárbaros. La pregunta es, ¿cuál fue el meteorito histórico que derrumbó a la Argentina? Lentamente estamos repintando el Teatro Colón, restaurando el Palacio de Aguas Corrientes, la mayor obra de la tecnología de hierro y acero de 1890 fuera de Europa. Pero no estamos haciendo un nuevo teatro, ni un nuevo sistema ultramoderno de distribución de agua. Estamos aún viviendo con las inversiones heredadas de 4 o 5 generaciones atrás, de argentinos visionarios que nos precedieron. ¿Qué nos ocurrió? En los breves artículos que continúan, procuro destacar algunas zonas erróneas de nuestra forma de razonar y de nuestro estilo de gobernar. Si tengo que resumir, diría que 3 temas se repiten. El primero, el desarrollo institucional en Argentina está detenido, más aún, ha retrocedido desde 1983. La emergencia social y económica que desemboca en la hiperinflación de 1989 llevó a otorgar al presidente y a todos los poderes ejecutivos los llamados superpoderes. Como ocurre usualmente con las tiranías, los superpoderes llegaron para quedarse y nunca más fueron eliminados. Al contrario, la reforma constitucional de 1994 incorporó la figura del decreto de necesidad y urgencia, con valor de ley, con limitaciones que son más aparentes que reales. En segundo lugar, el peronismo, con todo su bagaje histórico y formas de razonar, tiene mucho que ver con el retroceso institucional. El partido político argentino con mayor gravitación institucional de los últimos 70 años muestra en su ADN una afinidad muy peligrosa por los movimientos sociales irracionalistas, emocionales, de romanticismo tardío como fascismo y nazismo. Un deseo permanente del surgimiento del líder iluminado que piense por todos
y así nosotros no tenemos que pensar y solo obedecer. La forma en que miramos las figuras de Maradona, Messi en fútbol, son ecos de lo anterior. La historia incluso ha deformado las figuras de Belgrano, San Martín, para exhibirlos como salvadores providenciales, en lugar de verlos como coordinadores de equipos de trabajo con momentos exitosos. La idea de la reelección permanente y de los superpoderes tiene relación íntima con esta zona errónea. Si descubrimos que tenemos al Mozart de la ciencia de gobierno, no es razonable atarle las manos, no reelegirlo, establecerle controles de legalidad. Otro eco de la zona errónea indicada es el uso masivo de publicidad oficial y de gobierno. Las ideas de Goebbels y de Raúl Apple siguen vigentes. Parten del preconcepto de que el ciudadano medio no piensa, y si alguno piensa, el velo de la publicidad oficial lo confunde, impide el acceso a información relevante, le recuerda que cada 2 años puede manifestar su punto de vista votando. La captación de la prensa independiente, opinante, con enormes sumas de dinero en términos de publicidad oficial, es un soborno demasiado grande, muchas veces irresistible, que genera una feroz autocensura. No fue lo que pensaron los constitucionalistas liberales cuando razonaron que la prensa independiente era uno de los reaseguros del gobierno republicano. El paternalismo que sostiene que el gobernante no es un administrador de los fondos que todos aportamos con los impuestos, sino que es un papá bueno que nos da un puente, una escuela, un subsidio. Ese concepto entronca con la peor tradición de Mussolini, Hitler, Stalin. En esta materia Perón se nutrió de aguas envenenadas y nos transmitió su enfermedad. El peronismo, como si Perón fuese la voz de Dios, hace una exégesis de los numerosos discursos y textos de su líder fallecido, sin el menor juicio crítico. Padre castrador, impidió cualquier surgimiento de nuevos liderazgos en su partido, estableció la lealtad, entendida como obediencia en automático y ausencia de críticas al líder iluminado, como valor supremo. Justamente el peor delito en el peronismo no es el robo del dinero público o el autoritarismo, sino la traición al líder. En su jerga, lo contrario a la lealtad. El estilo de liderazgo fotocopiado del jefe originario se observa en los sindicatos. Los líderes de cada gremio se eternizan en su cargo y ocupan buena parte de su tiempo en pisar los brotes de nuevos dirigentes. Nadie cuestiona actitudes de un nepotismo manifiesto. De las 3 veces que Perón se presenta para ser electo presidente, en 2 ocasiones de las 3 procura que su cónyuge sea su vicepresidente. La unión de estabilidad perpetua del empleado estatal en Argentina, sumada al derecho de huelga casi ilimitado de sus sindicatos, genera una enorme desproporción de fuerzas entre el gremio y el Estado, que dificulta la normal prestación de servicios públicos más esenciales. En tercer lugar, el análisis de la historia muestra la negación ante lo obvio. Un ejemplo clave: el periodo de fuerte alianza con el Imperio Británico entre 1862 y 1916 generó frutos que asombraron al mundo. La Argentina del Centenario era uno de los 8 países más ricos del mundo, uno de los 2 destinos de emigración más buscados del momento. Antes, Argentina era un desierto regado por la sangre de guerras intestinas. Sin embargo, una parte importante de nuestra historiografía exhibe la Alianza Británica como un periodo colonial, humillante. Si analizamos y develamos, corremos el velo de nuestros prejuicios, se observa que el origen de esta situación es un enfrentamiento que nos resulta ajeno. El nacionalismo alemán e italiano enfrentan al Imperio Británico y procuran aliados ya desde el final de la Primera Guerra Mundial. Y era lógico que los nacionalismos enemigos de los británicos
procuraran la alianza con Argentina y que, como un hábil pero desleal vendedor, nos presentaran como malo lo que era bueno. Desde que el peronismo histórico de 1946 al 55 nacionalizó todos los servicios públicos y nuestra riqueza dejó de ser extraída por el vampiro británico, nos fue insólitamente peor. Cuando el vampiro nos chupaba la sangre, llegamos al puesto 8 entre los países con mayor ingreso per cápita del planeta. Esto me lleva a pensar que aquello de liberación o dependencia, además de ser una simplificación, era un mal diagnóstico. La comprensión de los procesos históricos requiere un estudio más sutil, más complejo. En Argentina hay dos temas tabú. En general, no se puede hablar bien de la alianza con Inglaterra y no se puede hablar mal de Perón. Estos son los tres temas que quiero tocar en estas columnas que iré publicando, sin ninguna pretensión de análisis exhaustivo. Solamente trato de tirar temas que creo que hacen ruido y generan disonancias. Un velo invisible, una fuerte autocensura, nos impide tocar estos temas. Solemos decir que por respeto a los heroicos soldados muertos en Malvinas, no se puede ponderar la alianza con Inglaterra. Por respeto a mis padres o abuelos, dirigentes peronistas, no puedo criticar a Perón. Por respeto a historiadores de renombre, no se puede disentir con la interpretación mayoritaria de la historia argentina que recibimos. Pero se trata de un respeto sinónimo de miedo, que nos impide mirar los problemas a sus ojos para resolverlos, para volver a crecer. La dependencia de la trayectoria previa hace que la inercia nos dificulte el cambio, especialmente cuando se trata de modificar las formas equivocadas de pensar. La magnífica ley de voto universal de Roque Sáenz Peña, el último gran presidente argentino, desató paradojalmente procesos que nos desordenaron. Un sector de las clases altas que pierden el poder en 1916 no admiten su situación de derrota. Pasan los años, eligen el atajo de 1930, que es el golpe de Estado. A su vez, quedó claro que el radicalismo de Irigoyen no cumplió una función de integrarlos, uniendo a los argentinos. La figura de Marcelo T. de Alvear es la excepción, sin dudas. El más conservador y de clase alta de los radicales, quizás hubiese tenido la chance de lograr esa síntesis. Luego de 1930, Argentina pasa por la década infame, el autoritarismo fascista de las mayorías populares, el resentimiento hacia el exitoso, concepto desconocido antes en la Argentina del progreso febril del centenario, la proscripción de las mayorías, el fuego y los incendios, todo un símbolo, cada vez más frecuentes en los enfrentamientos, una cuasi guerra civil para lograr una falsa liberación nacional y recuperar los años felices de Perón. La crueldad más salvaje del terrorismo de Estado, iniciado por el propio Perón con la AAA, una absurda guerra internacional frenada a minutos de iniciarse con Chile, otra insólita guerra internacional con el Imperio Británico, avalada por una Plaza de Mayo repleta que nos dejó 700 muertos inocentes. Son botones de muestra de una historia muy traumática que no hemos digerido aún. Indigestión de experiencias, decadencia no asumida, culpando a la conspiración de la sinarquía internacional contra Argentina, el retorno de la democracia en 1983 que permite albergar todas las esperanzas, pero el peronismo y sus arraigadas formas de razonar, sentir, actuar, irrumpe de nuevo. Incendios en 1989, en 2001, igual que en toda su historia previa, y el ejercicio bien peronista de la suma del poder público con Menem entre 1989 y 1999, y los presidentes K desde el 2003,
valorados como imprescindibles para estabilizar el país. Son demasiados años con una república disminuida, con elecciones libres, pero sin órganos de control y con un estilo de gobierno que no tiene la menor vergüenza de reivindicar la necesidad del mando absoluto. Estos temas son tocados en las columnas que publico. Confío en que el oyente me impulse a mí a seguir razonando y pensando, nos impulsemos mutuamente para seguir entendiendo, para descorrer el velo, para encontrar respuestas, para entender mejor y para que los futuros argentinos puedan vivir en una democracia republicana con un sano desarrollo de sus instituciones. Si te gustó este video, te pido suscribirte, activar la campanita, hacer algún comentario, porque defender la democracia republicana vale la pena.